Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para embarcarnos en una historia que les va a dejar pensando. Y tal vez un poquito perturbados. Hoy vamos a hablar de un caso, de un desenlace, de algo realmente impactante. El título lo dice todo, ¿verdad? Demet Khan, el impactante desenlace que pasó nunca más. Ya saben, en este canal nos encanta adentrarnos en misterios, en situaciones que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber, en relatos que nos sacuden por dentro. Y este caso, amigos, es de esos. Un caso que envuelve una desaparición, un juicio mediático, y una verdad que se esconde detrás de las capas de la manipulación y el engaño. Así que si les gustan las historias con giros inesperados, si les interesa la psicología humana y si tienen la piel de gallina fácil, este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirnos en la vida de Demet Khan, en los hechos que la rodearon y sobre todo, en ese nunca más, que resonó en el corazón de todos los que siguieron este caso de cerca. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y a darle un buen me gusta si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Demet Khan es la de una joven que, como muchas, buscaba su lugar en el mundo. Era una chica turca con aspiraciones, sueños y una vida aparentemente normal. Pero como sabemos, la normalidad es solo una fachada. La vida de Demet, como la de muchos, estaba destinada a cruzarse con la oscuridad, a ser consumida por un abismo que se abrió sin previo aviso. Para entender la magnitud de este caso, tenemos que remontarnos al año 2010. Las calles de Estambul, bulliciosas y vibrantes, se vieron sacudidas por una noticia que en un principio pasó casi desapercibida. Demet Khan, una joven de 24 años, desaparecía sin dejar rastro. Su desaparición al principio no generó la atención mediática que posteriormente atraería. Las desapariciones, lamentablemente, son algo que ocurre con cierta frecuencia en cualquier ciudad. Pero a medida que los días se convertían en semanas, y la incertidumbre se intensificaba, el caso de Demet comenzó a ganar notoriedad. Demet, descrita por sus amigos y familiares como una persona alegre, llena de vida y con muchos planes para el futuro, trabajaba en una pequeña agencia de publicidad. Tenía una relación estable con su novio, Murat, y una familia muy unida. Su vida, en apariencia, era la de una joven común y corriente con sueños y aspiraciones. Pero esa normalidad, como descubriríamos más adelante, ocultaba complejidades y secretos que serían cruciales en la resolución del caso. La noticia de su desaparición se propagó rápidamente entre sus conocidos, y pronto llegó a oídos de los medios locales. Al principio la cobertura fue escasa, pero la angustia de la familia, combinada con la falta de pistas concretas, comenzó a despertar el interés del público. La familia, devastada, se convirtió en el foco de atención. Sus declaraciones, sus súplicas, su desesperación, se transmitieron a través de la televisión y de la radio. La imagen de la madre Zeynep con el rostro marcado por el dolor, del padre, Mehmet, consumido por la angustia, y de los hermanos, Deniz y Ali, con la mirada perdida, se convirtió en el símbolo de una tragedia que nadie podía comprender. No sabemos qué le pasó, repetía Zeynep con la voz quebrada. Demet nunca se iría sin avisar. Siempre nos decía a dónde iba, siempre se preocupaba por nosotros. Mehmet, por su parte, se aferraba a la esperanza, pero la desesperación se filtraba en cada palabra. Tenemos que encontrarla, no podemos rendirnos. Demet es nuestra hija, nuestra vida. Las investigaciones comenzaron de inmediato. La policía, bajo la dirección del inspector Ilmaz, un hombre experimentado y conocido por su tenacidad, se puso manos a la obra. Se realizaron interrogatorios a amigos conocidos, compañeros de trabajo y familiares. Se revisaron las redes sociales de Demet, sus correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier rastro digital que pudiera arrojar alguna pista sobre su paradero. Se analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona donde se le vio por última vez, en un intento de reconstruir sus últimos movimientos. Las primeras pesquisas no arrojaron resultados concluyentes. No había señales de lucha ni de forcejeo. No se encontró ninguna pista que sugiriera un secuestro. La única certeza era que Demet había desaparecido sin dejar rastro, como si se la hubiera tragado la tierra. Las semanas pasaron y la desesperación de la familia crecía a cada instante.
La policía, presionada por la opinión pública y la constante cobertura mediática, intensificó sus esfuerzos. Se establecieron equipos de búsqueda, se peinaron zonas boscosas y áreas rurales en las afueras de Estambul, se realizaron batidas en los alrededores de la ciudad. Se ofrecieron recompensas por cualquier información que pudiera conducir al paradero de Demet. Pero la búsqueda era infructuosa. La ausencia de respuestas alimentaba la imaginación, y la imaginación, en estos casos, es capaz de crear monstruos. ¿Qué le pasó a Demet? ¿Se escapó? ¿Fue víctima de un crimen? ¿Quién pudo haberle hecho daño? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, lejos de llegar, se escondían en las sombras. Los rumores y las especulaciones comenzaron a circular. Se hablaba de una posible relación sentimental secreta, de problemas económicos, de un acosador desconocido. Cada rumor, cada especulación, generaba nuevas teorías, pero ninguna aportaba una pista sólida. La presión mediática se hizo insostenible. Los medios de comunicación, ávidos de sensacionalismo, alimentaban el morbo y la especulación. Cada detalle de la vida de Demet, desde sus amistades hasta sus gustos personales, era analizado y juzgado públicamente. La familia se vio sometida a un constante escrutinio, a un acoso implacable que exacerbaba su dolor y su sufrimiento. Pasan los meses y la esperanza de encontrar a Demet con vida se desvanece lentamente. El caso, sin embargo, no se olvida. La presión mediática obliga a las autoridades a mantener la investigación activa, a no dar por cerrada la búsqueda. Y es entonces cuando la esperanza parece extinguirse por completo, que surge una nueva pista. Una pista que, aunque confusa y llena de interrogantes, enciende una pequeña llama en medio de la oscuridad. Un testigo, un vecino que residía en el mismo edificio donde vivía Demet, afirmó haber visto a la joven discutiendo acaloradamente con un hombre desconocido la noche de su desaparición. Describió al hombre como alto, corpulento, con cabello oscuro y una cicatriz en la mejilla. Esta descripción, aunque vaga, se convirtió en el punto de partida de una nueva línea de investigación. La policía comenzó a rastrear a posibles sospechosos que coincidieran con la descripción del testigo. Las pesquisas llevaron a la identificación de Aydin, un hombre de 35 años, conocido por su pasado turbio y sus vínculos con actividades ilícitas. Aydin, al parecer, había tenido un breve romance con Demet, una relación que la joven había dado por terminada meses antes de su desaparición. La policía interrogó a Aydin. Al principio se mostró cooperativo, negando cualquier implicación en la desaparición de Demet. Afirmó que si bien había conocido a la joven, hacía tiempo que no tenía contacto con ella. Sin embargo, las contradicciones en sus declaraciones, sumadas a las pruebas circunstanciales, lo convirtieron en el principal sospechoso. Se encontraron rastros de ADN de Demet en el coche de Aydin, así como una prenda de ropa de la joven en su apartamento. Aunque las pruebas no eran concluyentes, la fiscalía decidió presentar cargos contra él. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente turbia. Las pruebas contra Aydin eran, en gran medida, circunstanciales. No se encontró el cuerpo de Demet, ni pruebas directas que lo incriminaran. Sin embargo, la presión social era enorme. Los medios, siempre ávidos de sensacionalismo, lo acusaron públicamente, lo condenaron antes de que se celebrara el juicio. La imagen de Aydin, como la de muchos acusados en casos mediáticos, se convirtió en la del monstruo, en el culpable que debía ser castigado. El juicio, como era de esperarse, se convirtió en un circo. La prensa, el público, los curiosos, todos querían ser testigos del espectáculo. Se ventilaron detalles íntimos de la vida de Demet, se analizaron sus relaciones, se juzgó su comportamiento. La verdad, una vez más, se diluyó entre las acusaciones, las defensas y las emociones a flor de piel. La defensa de Aydin, liderada por un abogado defensor de renombre, intentó desacreditar las pruebas presentadas por la fiscalía, argumentando que eran insuficientes y que se basaban en meras especulaciones. Sin embargo, la opinión pública ya había dictado sentencia. La imagen de Aydin como un hombre culpable estaba arraigada en la mente de la gente. Aydin, en todo momento, se declaró inocente. Aseguró no saber nada sobre la desaparición de Demet. Afirmó que era víctima de una conspiración, de un complot urdido para destruirlo. Su defensa, sin embargo, era débil, inconsistente. Las pruebas en su contra, aunque no contundentes, eran lo suficientemente sospechosas como para generar dudas.
El veredicto final, por supuesto, fue impactante. Aydin fue declarado culpable. Fue condenado a cadena perpetua. La familia de Demet, al menos en apariencia, encontró algo de consuelo. La justicia, aunque tardía, parecía haber llegado. Pero, ¿realmente se hizo justicia? ¿Aydin fue realmente el culpable de la desaparición de Demet? ¿O fue la víctima de un error judicial, de un chivo expiatorio, de un sistema que necesita encontrar un culpable a toda costa? La noticia de la condena de Aydin fue recibida con alivio por parte de la opinión pública. Se dio por errado el caso, y la memoria de Demet comenzó a ser honrada con homenajes y recordatorios. Pero la verdad, como suele suceder, estaba muy lejos de ser revelada por completo. Aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde el nunca más del título adquiere su verdadero significado. Años después del juicio, concretamente 6 años después, surgen nuevas pruebas. Nuevas pruebas que cuestionan la culpabilidad de Aydin, que señalan a otros posibles sospechosos, que revelan la manipulación de la información, el encubrimiento de la verdad. Un periodista de investigación, Mehmet Demir, se obsesionó con el caso de Demet Kan. Convencido de la inocencia de Aydin, comenzó a investigar por su cuenta, buscando pistas que la policía había pasado por alto o que, sospechosamente, habían sido ignoradas. Mehmet, tras años de investigación, encontró inconsistencias en las pruebas presentadas en el juicio, y obtuvo acceso a documentos y testimonios que no habían sido revelados en su momento. Estas nuevas pruebas, filtradas a los medios, volvieron a encender el debate público. La opinión pública se dividió. Algunos seguían defendiendo la culpabilidad de Aydin, argumentando que era un asesino, que merecía estar en prisión. Otros, sin embargo, comenzaron a dudar, a cuestionar las pruebas, a preguntarse si la justicia realmente se hizo. Las nuevas pruebas revelaron la existencia de una relación sentimental entre Demet y su primo, Cem. Cem, un joven problemático con problemas de adicción, tenía deudas económicas y, al parecer, había estado extorsionando a Demet en los meses previos a su desaparición. Los documentos revelados mostraban que la policía, en su momento, había encontrado evidencia de esta relación, pero que la había descartado sin profundizar en la investigación. La investigación de Mehmet Demir también reveló que el testigo que había visto a Demet discutiendo con un hombre desconocido la noche de su desaparición, había identificado a Aydin bajo presión policial. El testigo, en un testimonio posterior, admitió haber sido manipulado y haber mentido bajo juramento. Y es entonces cuando la verdad parecía estar más lejos que nunca, que sucede lo inesperado. Se revela la identidad del verdadero culpable. El verdadero culpable de la desaparición de Demet Kan. Esta revelación fue impactante. El análisis forense de los nuevos datos de las llamadas telefónicas de Demet reveló que la última llamada, antes de su desaparición, había sido hecha a su primo Cem. Cem, que en el momento del juicio había sido interrogado y exculpado, volvió a ser el centro de atención. La policía, en un nuevo intento por esclarecer el caso, interrogó a Cem. Al principio, negó cualquier implicación, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Las pruebas apuntaban a una discusión acalorada entre Demet y Cem la noche de su desaparición, un conflicto motivado por la situación financiera de Cem y las amenazas que le había proferido a Demet. Cem finalmente confesó. Confesó haber discutido con Demet y, en un momento de ira, haberla empujado. La joven, tras caer, se golpeó la cabeza y murió en el acto. Asustado y desesperado, Cem ocultó el cuerpo y borró cualquier rastro que pudiera incriminarlo. La revelación fue un golpe demoledor para todos. La familia de Demet, una vez más, se vio sumida en el dolor. La madre, Zeynep, no podía creer la traición de su propio sobrino. El público, consternado, se sintió traicionado. Aydin, finalmente exonerado, salió de prisión con la vida destrozada, con el estigma de haber sido acusado injustamente, con la certeza de que el sistema judicial, en ocasiones, puede cometer errores terribles. El caso de Demet Kan se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la justicia, de la manipulación mediática, de la capacidad humana para la maldad. Es una historia que nos recuerda que la verdad, a veces, está oculta bajo capas y capas de mentiras, de engaños, de intereses oscuros. El desenlace, como pueden ver, es mucho más complejo de lo que imaginamos al principio. No es solo la resolución de un crimen, sino la revelación de una red de mentiras, de secretos, de verdades a medias.
La historia de Demet Khan, con su trágico final, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la búsqueda de la verdad y sobre la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias. La investigación posterior a la confesión de Zem reveló que, en un intento por encubrir el crimen, había recibido ayuda de un grupo de personas, incluyendo a algunos de sus amigos y a un oficial de policía corrupto. Estos individuos habían manipulado la evidencia, intimidado a testigos y sembrado pistas falsas para desviar la investigación. La verdad, en este caso, no solo se escondía tras las acciones de Zem, sino también tras una red de corrupción y encubrimiento que involucraba a varias personas. El caso de Demet Khan nos enseña que la justicia no siempre es justa. Que la verdad, en ocasiones, tarda años en salir a la luz. Y que él nunca. Además, ese grito de desesperación que escuchamos al inicio, resuena con más fuerza que nunca. Porque la memoria de Demet Khan, su historia, su sufrimiento, nos acompañarán siempre. Y nos obligarán a cuestionar, a dudar, a investigar, a buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Aydin, tras ser liberado, intentó reconstruir su vida, pero las heridas emocionales y el estigma de haber sido acusado injustamente eran demasiado profundos. A pesar de la indemnización que recibió, la pérdida de su reputación y la cicatriz en su vida personal eran irreparables. El caso de Demet Khan había destrozado su vida y la justicia, aunque finalmente llegó, no pudo devolverle los años perdidos ni el dolor sufrido. El oficial de policía corrupto que había participado en el encubrimiento fue juzgado y condenado a prisión, junto con los cómplices de Zem. La investigación del periodista Mehmet Demir, que había sido clave para revelar la verdad, fue reconocida por su valentía y perseverancia. Su trabajo demostró la importancia de la investigación independiente y el papel crucial que puede desempeñar la prensa en la búsqueda de la verdad. Y bueno, amigos, creo que con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya impactado, que les haya hecho pensar. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas. Así que, por favor, déjenlas en los comentarios. ¿Qué les pareció el caso? ¿Qué piensan sobre el desenlace? ¿Creen que se hizo justicia? Este caso es un recordatorio de la importancia de la integridad, la honestidad y la transparencia en todos los ámbitos de la sociedad. La historia de Demet Khan nos enseña que la verdad, aunque a veces parezca inalcanzable, siempre tiene el poder de salir a la luz, por más que se intente ocultarla. Y finalmente este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la compasión y la búsqueda de la verdad en un mundo cada vez más complejo y lleno de incertidumbres. La lección principal, creo yo, es la importancia de la perseverancia en la búsqueda de la verdad. La necesidad de no conformarnos con las versiones oficiales, de cuestionar todo lo que se nos presenta, de investigar a fondo, de no dejarnos influenciar por la presión mediática o por la opinión popular. Es también una lección sobre la empatía. Sobre la necesidad de ponernos en el lugar de los demás, de comprender el dolor, el sufrimiento, la desesperación que pueden generar situaciones como esta. De recordar que detrás de cada caso, de cada noticia, hay personas, hay familias, hay vidas que han sido destrozadas. Y finalmente es una lección sobre la esperanza. Sobre la esperanza de que tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Sobre la esperanza de que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Y sobre la esperanza de que la memoria de Demet Khan, y de todas las víctimas de la injusticia, sirva para construir un mundo más justo, más humano y más consciente. Y no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que más gente conozca la historia de Demet Khan. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.